Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy, viernes 28 de julio del año 2023. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos de aquel del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, ya estamos muy cerca de fin de mes y después de un feriado local que tuvimos bastante largo. Tenemos para este domingo el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene para comprar el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arco lo nuevo y lo antiguo. Que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, seguimos con las parábolas. La parábola es la filosofía de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar, en primer lugar, a sus discípulos y luego a la población y a los que lo seguían. En este discurso parabólico termina el diálogo entre Jesús y quienes lo escuchan. Y Él les pregunta y les dice que todo convertido debe hacerse las preguntas: he entendido lo que esto significa. Ellos le contestan sí, sí lo han entendido. Y Jesús concluye con una frase muy, muy bella, que es: salgan y disfruten lo que están teniendo. Porque en las tres parábolas hay un tesoro, y ese tesoro es la gracia divina, que muchas veces, en épocas como las que estamos viviendo en este momento de tanta incertidumbre y violencia, se pierde. O sea, hay mucha gente que clama a Dios, pero no siente a Dios. Y ese es uno de los graves problemas. Porque si nosotros somos creyentes y decimos hágase tu voluntad cuando rezamos el Padre Nuestro, le estamos diciendo al Señor: hágase tu voluntad, que pase lo que tiene que pasar. Escuchaba una conferencia de un sacerdote el otro día, en que le preguntaba a alguien, que lo hemos hecho algunas veces en este programa: ¿por qué, si Dios es bueno, permite que un niño de 4 años tenga cáncer? Y el sacerdote le contestó lo que hemos mencionado antes. En la creación, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pero le entrega algo que se llama el libre albedrío.
Todo pasa porque hay una circunstancia y hay un efecto, hay una causa y hay un efecto. Tendríamos que ver y volver a preguntarnos constantemente, esto que está pasando hoy, ¿de dónde viene y cómo viene? Porque los que hemos recorrido Guayaquil en el tiempo, el siglo pasado ya, por el siglo XX, podíamos caminar por las calles tranquilamente. Yo me iba de mi casa al trabajo a pie y recorría un buen tramo, porque yo vivía en Urdesa y me iba hasta el centro. Iba tranquilo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Cuando leía estas parábolas, entendía perfectamente que hay algo que ha sucedido, algo que ha pasado, algo que ha cambiado, pero lo que no ha cambiado, o sea, yo puedo haber cambiado, pero lo que no ha cambiado es la fe en Dios. Francesco. Así es, Martín. El día de hoy en el Evangelio tenemos básicamente tres parábolas. Dos de ellas muy similares, las dos primeras, que nos invitan a fijar el horizonte, la meta, el fin que debemos perseguir en esta vida terrenal, que es una vida muy chiquita, muy cortita, comparada con la eternidad. Entonces, nos dicen en las dos primeras parábolas, nos dice el Señor muy claramente que nada de lo que encontremos a nuestro paso, ¿ya? Durante este transitar en nuestra vida terrenal, se compara a lo que viene después, a lo que tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos, es a la vida eterna, al reino de los cielos. Luchar por ese reino de los cielos para poder ganarnos la eternidad junto al Señor, vale la pena, y lo dicen claramente las parábolas, vender todo lo que tenemos, todo lo que tenemos y seguirlo a Él. ¿Eso qué significa? Eso significa todo. Si es necesario, casa, bienes, dejar familia atrás. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia. Muchos de nosotros se han ido atrás del Señor a predicar su palabra. Nosotros lo hacemos, tú y yo, Martín, mucho más cómodamente, cierto es, aprovechando los medios digitales y desde nuestra oficina o nuestro hogar, o desde la radio también. Pero hay que cumplir con esa misión. Tarde o temprano en nuestra vida de buenos cristianos tenemos que llevar el mensaje del Señor. Llevar el mensaje del Señor no solo le hace bien al que lo escucha y lo entiende y lo pone en práctica, y bueno es recordárselo todos los días. Por eso la importancia de leer el Evangelio todos los días, de tratar de asistir a misa diariamente también, aunque la de preceptos sea solo el domingo, ¿ya? Pero también le hace bien al que lo lea, al que lo predica, probablemente un bien mayor. Tú y yo, Martín, que estamos aquí detrás del monitor, llevando a nuestros radioyentes y televidentes este mensaje, estamos recibiendo un bien incalculable al tener el orgullo de poder llevar el mensaje de Dios y de poderlo analizar para nuestros radioyentes. No en vano, el programa inicia invocando al Espíritu Santo, la oración que tú haces cada vez que inicias un programa, para que seamos interlocutores de Dios ante quienes nos odian. Entonces, esa parte está clarísima. Las dos primeras parábolas no hay nada, no hay un solo bien material, económico, sentimental, si queremos ponerlo de esa manera, que se compare al reino de los cielos. Por eso las dos primeras parábolas. Y la tercera es ya, por así decirlo, el derrotero, ¿no? O sea, la tercera es lo que viene el día final, ¿no? Ahí vendrán y bajarán los ángeles y se separarán los buenos peces de los malos. Los buenos serán puestos en un cesto, esos son los que se van a salvar, y los malos serán echados. Entonces, hasta ahí por ahora es una meta clara,
¿ya? Y de cómo debemos de valorar el reino de los cielos en nuestra vida actual de paso, efímera, si queremos llamarlo así, y terrenal, muy cortita al lado de la eternidad. Martín. Sí, dice, lo que habéis escuchado, ahora tratad de entender, es decir, asimilar. Y Jesús deja abierto el sentido en las parábolas. No les dice la clave, sino que les dice que ellos traten de entender. Y ese tratar de entender es poderlo aplicar en nuestra vida diaria. Es lo que hablábamos de la fe práctica en la divina providencia. O sea, la fe práctica es lo de todos los días. Todo lo que sucede se lo ofrecemos al Señor. Y todo lo que hacemos debería pasar por nuestro pensamiento, corazón y sentir y decir. A veces las vicisitudes no nos permiten enfocarnos en el tema. También cuando el hombre encuentra la perla y va, vende todo para poder comprar la tierra, es decir, comprar la mina de que encuentra, también se puede confundir con la avaricia, ¿eh? Porque puede ser que lo saque para explotar a los demás. Hay estas pros y contras que deberíamos encontrar en cada parábola, porque es la palabra de Dios, pero nos está dando a que nosotros la entendamos con nuestro libre albedrío, la entendamos como queremos utilizarla. Él no va a influir en nosotros, en la decisión que tomemos. Nosotros tomamos la iniciativa y la decisión. Por eso, en nuestras reflexiones, tenemos que entender que cada parábola es catequesis. Es una enseñanza de un plan de vida. Si sacamos las redes, por ejemplo, nosotros entre nuestras amistades hablamos de Dios o nos reunimos para la cháchara, tal vez tomamos un vino o lo que sea. Pero Dios está en el centro nuestro, porque tenemos que agradecer que gracias a Él tenemos vida hoy, porque Él es el que define cuándo nos toca. No tocamos a Dios muchas veces en el día y estamos aplicando el tema de las parábolas. Todo lo que recogemos es para nosotros, no para compartirlo, no. Una de las cosas grandes que yo encuentro en esto como un derrotero de vida es dar la palabra. Porque les dice, ¿ya lo entendieron? Sí, ok, salgan ahora. Pero ¿salgan a qué? A conquistar más personas. A decir, yo entendí y entendí mi esencia en esto y con esta esencia tengo que salir a conquistar a los demás. Hoy vemos que cada vez hay menos sacerdotes y menos seminaristas y menos religiosos. Por lo tanto, lo hemos dicho muchas veces, es el papel nuestro ahora. Ahora tenemos que jugárnosla a los laicos. Los laicos que estamos convencidos. Como tú decías, nosotros aquí en este programa tratamos de llegar con esta catequesis. Pero los que escuchan, la practican o no, ahí queda el sentido de la libertad. Nosotros nos sentimos muy bien preparando los programas. Nos sentimos bien leyendo y releyendo y buscando material para los programas, como todos los conductores de la radio, como la radio en sí, 24 horas al día. Pero puede ser que nos escuchen 150.000 personas. ¿Cuántos de las 150.000 aterrizan lo que escuchan? ¿Y cuántos de los 150.000 salen
a conquistar a otros, porque ese es el deber. Es la coevangelización que estamos hablando desde hace un tiempo. Entonces, tenemos que tener claro que Dios no es un intervencionista. ¿Sí? Dios está con nosotros, pero somos nosotros los que tomamos la decisión por la gloria de Él. Porque nosotros tenemos una vida humanista. Somos seres humanos, no somos dioses. Y lo que nosotros decimos es lo que aprendemos. Lo aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendemos a tener confianza. A través de las parábolas se nos está dando esa riqueza de confiar en Dios y confiar también en nosotros, porque el libre albedrío nos permite crear esa confianza y poder llegar a los demás y apoyarlos. Como me he dedicado mucho a la lectura y quiero compartir esto que está en el plan, o sea, en el plan de Dios. La fe de la providencia nos persuade de que el Padre Dios ha esbozado un plan universal que es el plan de amor. Esto es lo principal. Un plan de sabiduría, un plan de omnipotencia, en que el Padre Dios realiza a su debido tiempo en el momento oportuno que lo llegue a las personas con mucho más precisión. O sea, yo entiendo que nuestro plan es un plan que viene de Dios, que es el que generó todo esto. Por algo los católicos somos la primera religión en el mundo, aunque debemos decir que ha disminuido el número. Y somos la primera religión. Que no solamente en el temblorcito fuerte que sentimos anoche, nos vamos a invocar a Dios porque se movió la tierra. La tierra se seguirá moviendo. Somos nosotros los que debemos resolverlo. Francesco. Así es, Martín. Tomando esas últimas palabras tuyas de la reflexión, acordémonos de lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Cuando funda la iglesia, no perecerá y durará hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta la segunda venida del Señor. Somos iglesia, todo es movible, todo, como tú bien dices, todo es temporal. La vida humana como tal es temporal y ciertamente muy cortita, 90, 100 años en el mejor de los casos, no es nada al lado de otras cosas, ¿no? Fósiles, naturaleza que han estado por milenios ahí. Igual es la iglesia. La iglesia, desde su fundación, como lo anunció Jesús, va a estar siempre ahí. Ella será inamovible hasta que Dios, en su segunda venida, decida cambiar la realidad del ser humano como la conoce hoy. ¿Qué viene después de eso? No lo sabemos. No tiene tampoco por qué interesarnos mucho. Lo que tiene que interesarnos es llevar una vida correcta, bien, amando a Dios y amando al prójimo como a nosotros mismos. Siempre llegamos a esto. Si queremos sintetizar en la medida más básica cómo debe de comportarse un buen cristiano, veamos el primer mandamiento y el segundo mandamiento nuevo que nos dejó Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Lo que tú decías hace un rato, Martín. ¿Eh? Respetar las leyes del Señor y hacerle todo el bien posible al prójimo. Tú hacías la analogía de el tema de las parábolas de hoy, ¿no? O sea, no porque me encontré una perla o porque me encontré un tesoro en un campo y fui y vendí todo lo que tenía para comprar ese campo que vale mucho más que todo lo que tenía, obviamente porque ahí adentro hay escondido un tesoro.
voy después de esa riqueza a usufructuar única y exclusivamente a mi favor, o peor aún, no solo a mi favor, sino en detrimento de quienes me rodean. No, señor. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Agradecer primero a Dios. ¿Ya? Y segundo, ver cómo mejoro la vida de quienes están alrededor mío. Mi prójimo, cuando el Señor se refiere a nuestro prójimo, se refiere a nuestro prójimo próximo. Poco podemos hacer nosotros, aunque también podemos hacer con la tecnología que hoy en día, por ejemplo, con las personas que sufren los embates de la guerra en Ucrania. Sí, se puede donar, se puede hacer donaciones online, se puede orar muchísimo, ¿no? Pero no podemos estar ahí con ellos, ayudándolos, porque están lejos, ¿no? Pero alrededor nuestro podemos hacer un montón de bien a los que están alrededor nuestro y los vemos todos los días en los semáforos, en las esquinas de la calle, en las noches, pidiendo caridad, los desamparados. Y vamos más allá. Tanta gente que conocemos, amistades, parientes que viven solos, que nadie los visita, amigos, están pasando por grandes problemas y se han alejado, problemas económicos o de salud. Ahí es donde hay que estar. No hay que estar con los amigos, entre comillas, solamente en las buenas, para farrear, para divertirnos, para banquetear, como se dice en la Biblia, no, con los que más nos necesitan. Y esa es la invitación que nos hace el Evangelio de hoy. Martín. Sí, leía unos artículos para poder entender bien el tema de las parábolas. No solamente esta, sino que venimos 3 domingos con esta filosofía de la parábola. Y decíamos, leía que en un artículo, un libro, en que decía que en las diferentes épocas o etapas de la vida, la época, el modernismo, posmodernismo, eh, el hombre se fue alejando de Dios. En la época actual, donde ya se habla de que estamos en una etapa que básicamente es el dominio de la tecnología sobre el hombre y no el hombre sobre la tecnología. Este distanciamiento ha hecho que se creen varios dioses. Es decir, creo un Dios a mi conveniencia. Existen incluso grandes artistas, deportistas, que crean sus propias iglesias y se convierten en los dioses, ¿sí? Lo cual nos lleva a nosotros a pensar qué tan frágiles podemos ser. Nosotros tenemos conciencia y tenemos alma, aparte de lo físico. ¿Estamos entregando nuestra alma al mundo? Y queremos que no nos pase nada. Y ahí nos acordamos de Dios. Tú lo dices muchas veces, cuando se va a elevar un avión, nos persinamos antes de que se eleve el avión para entregarnos a Dios. Y si tú le preguntas a la persona, ¿eres católico? No, no soy católico, simplemente es un impulso. Es decir, soy católico, pero no voy a misa, que esa es la respuesta que encuentra. Entonces, el tipo de hombre, leía y dice, ha hecho de su estómago el Dios. No solamente por la comida, no solamente por la bebida, sino porque está queriendo avanzar cada vez más. Y estas parábolas nos vuelven al humanismo que tenemos que tener. Porque si nosotros no tenemos seres humanos alrededor, no somos nadie. Recuerdo unas palabras de
en un libro de Carlos Cuauhtémoc, mexicano, escribe muy bien. Y él decía que un chico joven de 13 años rompe un récord mundial de natación. Y el chico se va a su camerino y le dice él al entrenador, no hay nada que hacer, yo soy el único. No sé por qué compito, si yo siempre puedo ganar. Y el entrenador le dice, si no hubieran otros competidores, tú no tendrías ningún récord. Y eso sucede. A veces nosotros creemos que ya no necesitamos de Dios. Esta filosofía parabólica que se llama, que es la de las parábolas, nos puede permitir a nosotros volver a pisar la tierra. Y es más, ya tal vez no repetir las parábolas tal cual, sino también que en vez de lanzar la red, podría decir, lanzo la red a las redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, acoplo el idioma de ese momento al actual, pero el sentido es el que no puedo cambiar. El sentido de la palabra, el sentido de Dios presente. Jesús, camino a la cruz, nos liberó y nos permite, en toda su grandeza, la libertad de escoger lo que nosotros queremos. Dios escogió enviar a su Hijo a la tierra para que sufra, para que se haga hombre, para que sea imperfecto, para poder entender la naturaleza del hombre. Esa es la grandeza de nuestra religión. Que Dios, que creó todo y que sabe de todo, quería que su Hijo experimente el ser hombre con todos los defectos. ¿Y qué encontró? Odio, xenofobia, mentira, desgracia y por último cruz. Entonces, es hora de que nosotros nos sacudamos y digamos, llevamos una cruz en nuestro pecho, en una cadena, pero no la llevamos de adorno, la llevamos para sufrirla, como sufrió Jesús. Esta filosofía parabólica entonces nos enseña a nosotros que podemos, porque aquí Jesús nos lo está diciendo, podemos aplicar la vida diaria a la parábola o la parábola a la vida diaria. ¿Y de quién salió la parábola? De Jesús. Francesco. Así es, Martín. Está en nuestro libre albedrío, como tú bien dices, poder o no aplicar a nuestra vida la palabra del Señor y, obviamente, mediante ello, poder o no aplicar para la salvación. Uno dice, y esto siempre llegamos a este punto, ¿no? ¿Por qué existe tanto mal en la tierra? ¿Por qué Dios permite que la gente sufra tanto? Porque hay una libertad de elección, porque nos dio una libertad de elección desde el momento del Génesis, donde Adán y Eva se los puso en el Edén y se les dijo, pueden comer de todos estos árboles, menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y comieron de ese árbol, fueron engañados y comieron. Entonces, en libertad de elección hay verdadera libertad. Si no seríamos, y perdón por la comparación, como Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es un país donde no hay religión, donde el único Dios es el dictador, el jefe de Estado, donde lo primero que ven los niños en el alumbramiento cuando nacen, y ya pueden ver, es la fotografía del líder supremo. ¿Quién es el líder supremo? Un dictador que es el hijo de otro dictador, que a su vez es el nieto de otro dictador, y así. Nosotros sí tenemos libertad de expresión, perdón, bueno, sí, también libertad de expresión, pero libertad de elección. Nuestra religión lo permite. Podemos elegir entre el bien y el mal, y ahí estriba el gran amor que Dios nos tiene.
Muchas veces elegimos lo que no nos conviene y nos condenamos. Nos condenamos a veces en esta vida, ¿ya? Y muchas veces, a veces uno toca meditar y pensarse, bueno, puede ser que sea un purgatorio que estoy pasando aquí en la tierra, bien merecido que lo tengo y siempre puedo rectificar. Nunca es tarde para salvarme. Ejemplos de aquello tenemos también. El delincuente que estaba a la derecha de Jesús en la cruz, en el momento de su crucifixión. Tenemos que tener en cuenta todo esto, tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos una sola oportunidad para salvarnos y Jesús una vez más en esta parábola lo deja clarísimo. Ahora bien, tenemos al final del Evangelio, tenemos un parrafito que dice, Él les dijo, refiriéndose a Jesús, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Puede decir, bueno, ¿qué significa este párrafo? ¿Qué tiene que ver con los evangelios? Tiene que ver bastante. Los escribas eran las personas que hacían eso, escribir, ¿ya? Eran intelectuales que ocupaban servicios de secretarios para los fariseos y sacerdotes que conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Ya? Entre los escribas había muchísimo, y eso lo sabemos porque Jesús lo narra, perdón un ratito, ¿ya? Gente que solamente veía lo viejo. El Antiguo Testamento era lo que se conocía y lo aplicaba a su conveniencia. Jesús dice, un escriba que entiende el reino de los cielos, como si fuese una excepción, porque sí lo era, va sacando del arca lo nuevo y lo viejo. Lo viejo es lo que conocían y lo nuevo es lo que Jesús llegó, como él mismo lo dijo, para darlo a plenitud, no para contradecirlo, sino para abrirnos los ojos y saberlo entender bien. Un ejemplo muy claro de esto, porque ya se nos acaba el tiempo, es alguna vez, muchos años atrás, yo tuve la oportunidad de leer el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, es interesante bajo un punto de vista histórico, inclusive bajo un punto de vista poético. Ciertamente yo soy cristiano católico y para mí lo que cuenta es la palabra de Dios, pero tú no ves, nosotros tenemos la tendencia a pensar que los musulmanes son seres violentos, ¿ya? Que matan y que está escrito en la Biblia, en el Corán de ellos, todo eso. Y no, es nuevamente una mala interpretación de las escrituras, las mismas malas interpretaciones de las escrituras que hacían los escribas y fariseos en su momento. Y para eso vino Jesús, para llevar a plenitud las escrituras y explicar el camino. Perdón por alargarme un poquito. Martín. Sí, bueno, simplemente para terminar. Lo decía la semana pasada, es el momento para nosotros como cristianos pasar del por qué al cómo. Y eso es lo que nos pide a nosotros Dios en este tiempo. No quedarnos en el por qué. El por qué puede tener muchas razones. Vamos al cómo, a cómo salimos de lo que estamos. Y es nuestra responsabilidad por el libre albedrío que tenemos. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo día, viernes, en Pescador de Hombres. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana. Ánimo, hagan mucha oración. Hemos visto que esta semana ha sido un poco preocupante con las noticias que hemos tenido, pero nada puede contra el poder de Dios y contra el poder de la oración. Hagan mucha oración, que lo mejor siempre está por venir. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Muchísimas gracias.